¿Qué onda, raza? Pasó más. Pues nada, perdón ahí por no estar cuerpo y alma, nada más pues en alma. Les dejo este videito. Besitos en el poto. Pues güeyes, hoy nos toca exponer a Nietzsche en Genealogía de la Moral. Este pinche libro puteado y pedorro, que está bien difícil de entender. Fue publicado en 1887. Se publica después de Más allá del bien y del mal. Bien, y lo que Nietzsche quiere entonces es hacer una crítica aguda a los postulados filosóficos tradicionales que habían prevalecido en esta época y que se estaban viviendo, porque las creencias del mundo occidental habían sido heredadas y no se habían renovado de alguna forma. Entonces, lo que se estaba viviendo era una moral que se había heredado. Nietzsche lo que quiere entonces es fijarse o se fija en que la moral que la humanidad entera está viviendo en esta época es una moral que está corrupta, que no tiene un nuevo planteamiento y que su horizonte es vago y ciego porque no permiten el florecimiento del hombre. Es una fuerza que engaña, que ciega, que corrompe a la humanidad. Se supone que la moral debe acompañarnos para liberar, pero lo que Nietzsche se está fijando es que se está viviendo una mentira. O sea, que la sociedad está viviendo una gran mentira que no permite el florecimiento. Entonces Nietzsche dice, hay que volver a la genealogía, hay que volver al origen. Entonces lo que Nietzsche trata de hacer, este libro pedorro, es desenmascarar, quitar la venda y dar un punto de vista nuevo. Nietzsche va a preguntarse qué implicaciones tendría el hecho de hacer una moral en ausencia de Dios y en ausencia de la moralidad que se vivía a partir del cristianismo. O sea, estos conceptos que se han heredado, que ya pasaron de moda, por decirlo así, son falsas creencias. O sea, el cristianismo tiene falsas creencias que no ayudan al hombre. Nietzsche sabe que toda teoría moral se constituye en lo antropológico-cultural, en una relación donde el hombre está en relación ahí con lo cultural y pues las reglas, las normas, los valores, las costumbres son aprendidos de tal manera que cuando nacemos nosotros ya estamos determinados a una cierta moral y por tanto esto no permitiría desarrollarnos. Entonces, lo que Nietzsche quiere es dar otro punto de vista, dar un punto de vista más importante de por qué debería haber un nuevo nacimiento de la moral. Bueno, en este ejercicio nietzscheano sobre la genealogía de la moral, lo que Nietzsche quiere hacer también es un ejercicio crítico de renovar la actividad filosófica sobre la constitución de la moral. La genealogía de la moral nietzscheana va a tomar como referencia el cuerpo como hilo conductor de toda interpretación. El cuerpo es una estructura significativa para Nietzsche porque puede ser la base para hacer una hermenéutica y una crítica a la cultura. Nietzsche, como primera aclaración para comprender la genealogía de la moral, su visión no es la misma que el biologicismo, sino que más bien junta el realismo con lo biológico, o sea, como dos fuerzas de lo físico que te permiten hacer una cosa reflexiva, o sea, que te permiten reflexionar, porque en Nietzsche es importante que exista la relación entre los antagónicos como el placer, el dolor, la compañía, la soledad, porque estas fuerzas sí o sí son importantes para el hombre. Entonces la perspectiva nietzscheana va a ser esta relación. El cuerpo. El cuerpo para Nietzsche representa la naturaleza, o sea, la physis, la vida, el principio, la actividad. El cuerpo está ligado al movimiento como a una mecánica, ¿no? Como a un cuerpo con el universo donde todo está ligado orgánicamente y donde toda esta dinámica fluye. Por eso Nietzsche dice que el cuerpo es importante. ¿Y por qué debe ser el cuerpo?
en Nietzsche, ¿no? Si se venía viendo que en los griegos era la razón, era la conciencia. ¿Por qué Nietzsche parte del cuerpo? Porque para Nietzsche el cuerpo tiene los elementos vivientes, orgánicos y sustanciales que permiten, o sea, que dan esta capacidad, porque la unidad pensada del yo es menor que el cuerpo. O sea que la fisis en esta dinámica, o sea, el cuerpo físico en esta dinámica, sabe reconocer el yo y la inteligencia. O sea, es decir, que se sabe a sí mismo, que se conoce a sí mismo, pero que también conoce lo que acontece, conoce lo que lo rodea. Otro punto importante, como una segunda aclaración en Nietzsche, es el cuerpo y la cultura. No es ajeno el cuerpo y la cultura, sino que el cuerpo es la medida en la que nosotros vamos a poder interpretar la cultura, vamos a poder interpretar los valores, vamos a poder ser conscientes y hacer un discernimiento para poder engranar todo esto en la vida del hombre. O sea, los impulsos dionisiacos y apolíneos, que son instintivos a lo natural, se van a ver reflejados en lo cultural, en la naturaleza. Entonces, por eso es importante aclarar que la cultura y el cuerpo están relacionados. Y la articulación interna que existe entre la voluntad de poder, como una naturaleza, también puede ser esta misma fuerza creadora. Es decir, porque en los hechos históricos y los cambios históricos o la pérdida o la vigencia de los valores se dan desde la cultura ligada con el cuerpo. O sea, es decir, que el origen de toda causa o la medida en la que nosotros vamos a poder interpretar los valores va a ser justamente en una realidad o en una física de dominio. O sea, nosotros somos los que podemos frenar nuestros impulsos o acelerar nuestros impulsos. Esto es importante porque a partir de ahí va a decir que todo lo cultural, lo moral, como el arte, lo poético, la filosofía o el estudio de esto, esta voluntad se va a ver reflejada por el cuerpo en lo cultural. Pues ya como momento para finalizar, quizás hacer pues dos comparaciones, ¿no? Dos puntos que yo considero que son importantes para valorar. Esto que he dicho al principio es una parte introductoria para poder entender de lo que va la obra de Nietzsche. Son conceptos generales que tenemos que tener presentes. Ahorita los compañeros van a ahondar más en esto, pero yo me quedo con dos cosas que creo que son importantes. La primera es que Nietzsche busca devolver al hombre o poner en el hombre la importancia de la capacidad que tiene de expresarse naturalmente, o sea, de crear un nuevo modo de relación entre lo natural y el hombre, de volver a enfocar. Nietzsche ve la necesidad de que hay que volver a reenfocar esto. Y la segunda parte es justamente este cuestionamiento sobre la cultura y los valores que se nos han impuesto de Dios. O sea, si bien es cierto que venimos arrastrando estas ideas impuestas ahora con Nietzsche, lo que tenemos que hacer es justamente hacer una crítica, pero una crítica muy profunda de lo que puede ser lo bueno, lo malo, lo verdadero, lo no verdadero, sobre la ética y sobre lo moral. O sea, porque puede ser muy egoísta atribuirle la verdad únicamente a una idea cristiana y olvidar al hombre. Entonces hay que poner atención en eso, o sea, hay que ser un poco más crítico. De momento esta es mi participación. Hay más elementos que hay que compartir, pero lo dejo en manos de mis compañeros. Muchas gracias.